Vamos a empezar, voy a ir rápidamente por cuestión del tiempo y algunos de los temas que yo traía ya han sido expuestos esta mañana. No hay ningún conflicto de interés para esta conferencia. Les quiero anunciar con mucho gusto que soy parte del proyecto que empezaremos a partir del mes de agosto de nuestra especialización en psiquiatría de la Universidad de los Andes. Hemos hablado bastante durante la mañana de alimento, pandemia, y vamos a hablar también del cerebro. Vamos a hablar del desarrollo físico, el significado de la alimentación, la relación con el alimento como objeto desde el punto de vista de la salud mental, lo que está pasando actualmente en la pandemia y los trastornos relacionados con la pandemia en el tema alimentación en niños y adolescentes desde el punto de vista de salud mental. Lo primero es que tenemos que decir es que el alimento no solamente es obviamente una fuente de energía y desarrollo cognitivo y de favorecedor de procesos de maduración. El alimento es por excelencia en el género humano el vínculo sobre el cual se desarrolla las capacidades de interacción social y las capacidades de interacción emocional. El alimento no solo es alimento físico, sino es alimento afectivo y genera procesos de sintonización afectiva, lo que se ha llamado la sincronización afectiva con la madre, a través de la interacción con el alimento, y es el soporte para el desarrollo social del ser humano. Los seres humanos somos seres apegados a otros gracias a la teoría del apego, y la teoría del apego funciona gracias a que otra persona nos nutre cuando nacemos. Durante la etapa de los primeros meses dependemos completamente de la nutrición de otra persona, y esa persona a través de la nutrición nos ayuda a vincularnos a este mundo y a desarrollar capacidades interactivas. Esas capacidades interactivas generan la capacidad del ser humano de ser un ente social, de ser un ente que convive con otros. El ser humano no podría estar en este mundo si no dependiera nutricionalmente de una madre, y a través de esa dependencia nutricional se generan unas interacciones que en últimas son las que nos convierten en seres sociales. Por eso es muy importante reconocer que sin la posibilidad de tener esas interacciones tempranas, leche materna, consentimiento, sintonización afectiva, los humanos seríamos muy distintos, o habría otra especie en el planeta que dominaría el planeta. Desde muy pequeñas, los niños aprenden que la alimentación calma la ansiedad, que la alimentación genera tranquilidad, precisamente por esa necesidad afectiva y por esa necesidad de interacción. Entonces la alimentación a veces se vuelve un tema complejo de calmar la ansiedad. Hay mucha relación entre ansiedad y conducta alimentaria. Yo no me voy a detener en los trastornos de los que ya hablaron las personas que me precedieron, especialmente el doctor Velasco, pero creo que es muy importante eh, reconocer que las reacciones de ansiedad frente a la separación y la individuación, que no es otra cosa que el proceso a través del cual el niño comienza a separarse de su madre y a convertirse, o de su padre, y a convertirse en un ente autónomo e independiente, genera ansiedad. Y esa ansiedad es necesaria manejarla, sentirla y resolverla. Los niños sobreprotegidos, los niños con mucha ansiedad, los hijos de madres y padres muy ansiosos, les cuesta mucho trabajo soltarse, les cuesta mucho trabajo tolerar esa ansiedad normal, y generan en algunos casos problemas. Ahora, obviamente la ansiedad ante la ausencia materna, cuando la mamá se va y el bebé siente esa ansiedad, también es constructiva, también hace parte del desarrollo normal, pero generan en algunos casos, especialmente en las interacciones con la madre y con madres muy ansiosas y padres muy ansiosos, una reacción de estímulo y respuesta que hoy en día sabemos que es desde bebés un factor predisponente para trastornos de conducta alimentaria, para cierto tipo de rechazo a la alimentación, para los famosos trastornos tempranos de alimentación, la selectividad alimentaria, que tienen que ver con el manejo de la ansiedad. Ahora, comer es rico, y comer es rico desde que uno es bebé, y cuando uno es bebé y está pegado a un seno materno que le da calor, que le da interacción, que le da estimulación y que además le da comida, pues genera una satisfacción, y esa satisfacción es placentera. Sabemos muy bien el circuito neurológico, no me voy a terminar aquí,
no me voy a detener aquí, pero sabemos que está determinado claramente cómo en el hipotálamo, en el núcleo accumbens y en el lóbulo límbico hay un sistema activador del sistema de recompensa con la saciedad alimentaria, que además está al servicio de la supervivencia de los seres humanos y que garantiza que tengamos una búsqueda alimentaria que nos es placentera y que nos permite sobrevivir en el planeta. Ahora, el alimento, desde el punto de vista de la teoría objetal, de los objetos con los que nos relacionamos, es el primer objeto. El primer objeto distinto a su mamá que un bebé, con el que un bebé se relaciona, se llama el alimento. Llámese leche materna como alimento de su madre, o llámese complementaria, o llámese la introducción de la alimentación que ustedes, los pediatras, saben mucho mejor que yo. Ese contacto es la primera relación sensorial, pero también es la primera relación objetal con algo no viviente que uno tiene en la vida. Y además es un objeto de supervivencia, o sea que también hay un apego al objeto como alimento. Gracias a ese apego y a la búsqueda de ese objeto como alimento, generamos estrategias de supervivencia nutricional desde que somos muy pequeños. Por supuesto, el alimento nos da una energía y nos da una vitalidad, pero también el alimento puede convertirse en una especie de medicamento cuando el alimento y la relación con el alimento se convierte en problemática o patológica. Vamos a explicar algunas de esas características. Cuando el alimento se convierte en un medicamento, cuando lo convertimos desde muy temprano en un ansiolítico, cuando los bebés se calman con el alimento, pero no porque sea nutricional, sino porque tienen un problema de ansiedad, porque están ansiosos o porque necesitan a veces las madres y los padres que el niño esté tranquilo y que los deje tranquilos, y por eso comienzan a generar esas conductas de malos hábitos alimentarios en donde el alimento, especialmente ricos en carbohidrato, generan una tranquilización momentánea, pero aparece lo que llamamos el craving de carbohidratos, que hoy en día sabemos que es un síntoma psiquiátrico que se presenta en niños, por ejemplo, con déficit de atención, en los niños bipolares, en los niños deprimidos, en los niños ansiosos, en donde el alimento rico en carbohidratos calma la frustración, calma a los papás, calma al niño, pero ya hemos explicado esta mañana cómo ese tipo de alimento ansiolítico es muy dañino, y especialmente cuando se instaura en etapas muy tempranas, genera un hábito y una adicción. Realmente lo sabemos hoy en día, genera una adicción a esos carbohidratos de alta energía, y eso termina siendo un círculo vicioso como cualquier adicción. Sistema de recompensa, núcleo accumbens, se disparan esos factores de saciedad, duran muy poco la satisfacción y comienza un ciclo en que el niño comienza a buscar otra vez un alimento de esas características y se siente ansioso. La otra cosa que tenemos que mirar con calma es la relación del alimento con el movimiento. Los seres humanos estamos condicionados filogenéticamente desde hace millones de años a que el alimento se consigue con movimiento. ¿Y qué quiere decir eso? El ser humano, para poder alimentarse y sobrevivir, tuvo que ser independiente motrizmente y moverse en este mundo para conseguir alimento. A nosotros no nos llega el alimento en el nido, ni estamos en el mar nadando esperando a ver qué nos tragamos. Nosotros tenemos que ir a buscar el alimento. Y cuando el ser humano o el antepasado nuestro decidió comenzar a moverse y a recolectar y especialmente a cazar para poder nutrirse, el alimento y el ciclo entre movimiento y alimento comenzó a buscar un equilibrio. Y ese equilibrio quiere decir moverse para alimentarse y nutrirse. Y durante millones de años lo hicimos así. Salimos a cazar, salimos a recolectar, salimos a movernos. El movimiento generaba la consecución del alimento. Luego había un ciclo entre alimentación, nutrición y un equilibrio de energía. ¿Qué quiere decir ese equilibrio de energía? El ser humano adquiría la energía en el alimento, pero la gastaba para ir a buscar el siguiente alimento. Y eso generó muchas cosas desde el punto de vista de la psicología evolucionista o psicología darwiniana, que logró que el ser humano obtuviera un equilibrio entre la búsqueda energética y el gasto energético durante millones de años, hasta que aparecieron los alimentos desafortunadamente elaborados y al alcance de la mano, y no con la necesidad de ir a buscarlos con el movimiento, y eso generó lo que hoy en día tenemos claro, que pues no soy especialista en eso yo, son ustedes los pediatras, de la obesidad infantil,
de la adicción a carbohidratos, de la diabetes temprana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hoy en día el ser humano no se mueve para ir a comer, es el alimento el que se mueve a través de Rappi para llegar a la mesa, o a través de lo que ustedes quieran, incluidos los niños. Nosotros somos mamíferos, y los mamíferos son cíclicos, y nosotros somos cíclicos. Entonces, esta relación entre el alimento como objeto y el alimento que desde el principio, hace mucho tiempo, requería el movimiento para buscarlos, que ahora no, genera esto que estamos teniendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la pandemia? La pandemia hay estas características en niños y adolescentes. Hay una gran ansiedad, hay una enorme incertidumbre, por supuesto hay tristeza y duelo por la vida que tuvimos que dejar, la cotidianidad, la asistencia al colegio, los amigos. En los adolescentes, por supuesto, está disparado esto, en donde la pandemia generó un atentado contra las características y costumbres del adolescente. Es decir, un adolescente quiere estar por fuera de su casa, quiere estar con sus amigos, quiere estar agrupado, quiere abrazarse, besarse, juntarse. Todo lo que no sea estar mirando a su papá y a su mamá todos los días y le dicen, no, usted tiene que quedarse un año completo metido en su casa viendo de la cara a su papá y a su mamá, y además portarse bien, y además no va a hacer mala cara, y además comer, y además hacer ejercicio, y además no joder. Entonces, terrible. Y además restricción del movimiento, restricción de la interacción física, cambio a esta comunicación alternativa a través de las redes sociales y de las conductas apoyadas en tecnologías y conductas muy mecánicas. ¿Qué piensa el cerebro filogenéticamente en la pandemia? El cerebro cree que estamos en la era del hielo. El cerebro humano, o sea, el rinencéfalo, cree que estamos en la era del hielo. Ahí hay una figura rupestre de un cazador que, ¿qué hacían nuestros antepasados? Cuando podían salir, cazaban, y cazaban una gran presa para meterla a la cueva, y en la hibernación consumían esa presa. El cerebro está pensando en este momento que estamos en las mismas. El cerebro piensa, hay disminución de la actividad motora, hay gran ansiedad, hay aumento de la ingesta, hay cambio en los patrones de sueño. Entonces, el cerebro dice, hermanos, llegó la era del hielo nuevamente. Y si llegó la era del hielo nuevamente, el cerebro nos condiciona a que nos acomodemos a la era glacial o a la sequía, porque eso lo tenemos en nuestro disco duro. Y gracias a que lo tenemos en nuestro disco duro, somos nosotros quienes somos. Y no somos reptiles ni somos peces, porque esos seres humanos que tuvieron esas conductas durante la sequía, gracias a su cerebro, gracias a ser mamíferos de sangre caliente, que se agruparon pero se protegieron durante la época glacial o durante las sequías, sobrevivieron. ¿Y qué es lo que pasa con el cerebro? Pues el cerebro joven resiste, pero se prepara para la sequía y altera su cuerpo y altera la mente. Y eso es lo que está pasando en la pandemia. Hay muchos estudios del famoso tsunami o la epidemia de trastornos de conducta alimentaria que hay a propósito de la pandemia y relacionados con el confinamiento y con la pandemia. Incremento de los casos de conducta alimentaria lo estamos viendo todos. Bulimia, anorexia, trastorno de atracones de comida, trastorno mixto de conducta alimentaria, y estamos viendo trastornos de conducta alimentaria en la pandemia en varones, no solamente en niñas. Se está disparando esos trastornos en varones. Hay una regresión de comportamientos sociales alimentarios, muy importante en adolescentes, que los comportamientos sociales alimentarios comienzan a cambiar y comienzan a volverse comportamientos aislados. Ya no hay esa intención de comer juntos, ya no hay esa intención de salir a comer, de salir a tomarse algo. Hay una intención de no alimentarse, o de alimentarse en la oscuridad, alimentarse en su cuarto, alimentarse escondido. Eso está generando otra serie de trastornos nuevos que no habíamos visto, especialmente en adolescencia. Por supuesto, la obesidad, el sedentarismo, las alteraciones de sueño, la baja talla. Se está viendo una baja talla esperada también, se ha ya documentado en la pandemia en estudios que los han hecho más, por supuesto, los pediatras. Y una cosa gravísima, estamos encontrando más autoagresión, conductas de autolesiones e intentos de suicidio durante la pandemia. Es preocupante lo que está pasando, es un problema realmente en la salud pública de los niños y los adolescentes. Ya hay bastantes estudios que muestran eso. ¿Qué pasa? Pues que hay un incremento de la alimentación como ansiolítico, con cambios de horarios, formas de alimentarse, cambios en los comportamientos, una disminución del ejercicio, una disminución de la movilidad, la interacción con la luz, por supuesto, el cambio en los
ciclos de sueño y vigilia. Los adolescentes durante la pandemia, el confinamiento, viven de noche y duermen de día. Cualquier padre de familia adolescente sabe exactamente lo que estoy diciendo, y se dispararon las cifras de ansiedad y depresión. Eso es lo que estamos viendo actualmente en esta pandemia. No me voy a detener acá, ya el doctor Velasco habló claramente de esto está disparado, como él lo mostró. La pandemia ha generado incremento de estas características. Los motivos de consulta del intestino irritable, de la gastritis por estrés, de los estreñimientos, están muy disparados. Sí, niños que no tenían estas situaciones y que las tienen, o niños que los tenían y tenían 1 o 2 episodios al año y que visitaban su pediatra por ese episodio, ahora están permanentemente consultando. El dolor abdominal recurrente. Una cosa importante que también se ha visto en los servicios de urgencias en la pandemia es la ingestión de cuerpos extraños, la pica, pero ingestión de cuerpo extraño accidental. O sea, la gente pensaba que porque los niños no salían no tenían accidentes, y les ha ido peor en accidentes caseros durante la pandemia, como quemaduras y cosas de esas, pero ingestión de cuerpo extraño, porque el niño está todo el tiempo, los papás, digamos, cambió la cotidianidad, los papás están también trabajando, o sea, es muy complicado estar al tanto de todas las cosas. Han aparecido este tipo de conductas. Algo muy grave que está pasando en todo el mundo es la seguridad alimentaria en la pandemia. Ahí, según cifras de la Organización Mundial de Alimentos, 68 países de bajos o medianos ingresos han reducido en 50% su ingesta, y los niños manifiestan tener hambre comparativamente con antes de la pandemia. Por razones económicas, por razones de distribución alimentaria y pues obviamente por razones de inseguridad, y lo que estamos viviendo actualmente es terrible. Hay 40 millones de niños que dejaron al menos una comida al día en el mundo entero, es decir, niños que por la pandemia dejaron de comer por lo menos una comida. Si comían 2, comen 1, si comían 3, comen 2. Y la desescolaridad en nuestros países genera desnutrición. Genera desnutrición, ¿por qué? Pues porque hay niños que gracias a la escolaridad tenían nutrición y que al perder la escolaridad no tienen nutrición. Estamos en una emergencia alimentaria en el mundo entero, dada la situación de pandemia, dadas las restricciones de movilización, dadas las restricciones de seguridad, y también, pues por supuesto, la situación económica que han dejado ya este tiempo largo que llevamos en pandemia en todo el mundo. Hay países en donde desafortunadamente la situación es muy grave, hay regiones en Colombia donde la situación es muy grave, y poblaciones específicas más vulnerables, poblaciones alejadas, la migración venezolana, otras serie de poblaciones más vulnerables están encontrando eso. Y, por ejemplo, la Organización Mundial de Alimentos está muy preocupada con mucha, en el momento actual, además, con la situación de movilidad para poder llegar a esos sitios. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Hacer lo que estamos haciendo, por ejemplo, eso es una cosa clarísima. Los médicos de atención primaria, los servicios de atención además a distancia, hoy en día muchos de esos servicios están en manera virtual y hay que hacerlos, hay que aprovechar esa manera virtual. No es imposible hacer una consulta de crecimiento y desarrollo de manera virtual, lo hacemos en la fundación. No es imposible, con una ayuda de un papá, de una mamá, con cualquier, como decía el otro día un colega pediatra, con cualquier niño que tiene una mamá en Colombia tiene o 1 metro de construcción o 1 metro de costura. Y pesar un niño en la droguería del frente es más o menos fácil. Entonces, tenemos que estar atentos a los signos de alarma. Tenemos que exigir horarios y rutinas de comida, especialmente con los adolescentes. Es muy importante, muy importante. La pandemia y los cambios del confinamiento no quieren decir que tengamos que cambiar la estructura y que tenemos que comer en la habitación y que el adolescente coma en el baño. Eso es completamente peligroso. La comida sola no es una actitud humana. O sea, el humano no come solo. Hay que vigilar el peso, hay que vigilar el ejercicio, revisar las conductas de riesgo, mirar muy bien lo de autolesiones. Eso es un indicador muy importante. Los adolescentes, niños y niñas adolescentes que terminan no queriendo ponerse camiseta y teniendo manga larga todo el tiempo, hay que mirar y echar ojo, no sea que estén haciendo autolesiones. Muy importante lo de regular el sueño y pedir ayuda. Pedir ayuda es muy importante. En la fundación tenemos este sistema que ha sido muy exitoso, la plataforma hablalo.com.co, en donde hay un servicio de asesoría médica y de salud mental a distancia, en donde se refieren los pacientes que requieren de atención directa por un especialista en pediatría, en psiquiatría, en psicología, y hemos tenido una muy buena acogida. Tenemos un servicio de teleconsulta disponible y ahí hemos encontrado problemas de conducta alimentaria que no existían o
cosas más graves que ya existían, que se han ido complicando con la pandemia. Eso era más o menos lo que tenía para contarles. Muchísimas gracias.